Gracias, muy buenas tardes. Muchos amigos hoy presentes, Salvador Rueda, Contla. Bueno, no digo más porque voy a, voy a faltar a muchos de ellos. El trabajo, lo preparé apresuradamente porque apenas ayer lo solicitaron en los términos de que el ponente original lamentablemente está enfermo. Entonces, un saludo al ponente original y espero no defraudarlo en los términos de lo que se ha encargado. Bueno, se me presentó a trabajar el caso de Tacuba en la ruptura de la Triple Alianza y quiero decirles que me dio pues mucho gusto y mucho ánimo porque pues yo soy de esa región, soy tepaneca. Entonces, primero veamos qué es Tacuba en este término de la Triple Alianza. Su glifo toponímico siempre nos va a aparecer, bueno, aquí en esta imagen de manera estilizada, como una vara dura y delgada. Es una planta que se le conoce en Europa como jara, jarilla o verdasca, pero que al parecer se trata en México de la salvia mexicana, conocida comúnmente como tlacote. Entonces, el glifo del lugar a veces se le presenta como un altépetl, con un cerro, y luego sin nada más como un espacio que tiene las varas, como lo vemos en el Metro Tacuba, que tiene justamente estas plantas como identificación de estación. Esta imagen de mi estimado amigo Tomás Filchinger, y que ahorita está en el hospital y le mandamos un saludo afectuoso, pues es una toma idílica, tridimensional, de la Cuenca de México, donde pueden ver ustedes pues las partes que corresponden a Tacuba en la parte inferior, Tenochtitlán y Texcoco, que serían los espacios principales de la Triple Alianza. Me da mucho gusto hablar de Tacuba porque era un lugar muy hermoso. Yo nací, no sé, como a unas, bueno, nací en el Hospital Militar, pero viví toda mi infancia a unas 10 cuadras del Pensil Mexicano, este célebre jardín barroco que habla mucho de cómo era el clima de Tacuba. Ahí pongo yo una cita del archivo histórico de Lina, del Fondo Lira, donde nos habla de cómo está Tacuba. Voy a leer nada más la primera parte. Está situada Tacuba a una legua de la corte mexicana, y aunque de todos los lugares de su espaciosa circunferencia y sus riberas fértiles se puede afirmar que son jardines y huertas de recreación donde se hallan muchas y varias flores del año y diversidad de frutas. Bueno, pues hoy ya no está tan así, tan bonito como nos lo plantea esto, pero todavía existe el Pensil Mexicano, y si de algo sirve y me lo permiten, pues solicitar a las autoridades que este predio no esté tan abandonado como hoy lo tenemos, con graffiti, amenazado con la urbanización. Es un espacio memorable de nuestra historia. Bien, aquí quiero presentarles un plano topográfico del Distrito Federal de 1857, porque justamente en él estoy mostrando en un acercamiento el pueblo de Tacuba. A la derecha y en la parte inferior tienen ustedes parte de la urbe, que para ese año es la Ciudad de México, donde se encuentra el Pensil, que es la imagen que acabo de compartir con ustedes, y donde su servidor nació o vivió su infancia muy cerca, como se pueden dar cuenta, así que soy parte de ese señorío ancestral, lo cual me enorgullece. Parece que la primera representación que tenemos de la Triple Alianza, ya que este tema es así, es el Códice Azcatitlán. En la lámina 1 pareciera que tenemos allí una representación temprana. Algunos autores no estarían muy de acuerdo, sin embargo, baste decir que para 1431 la Triple Alianza se había consumado al alcanzar dos propósitos: liberar a México Tenochtitlan de Azcapotzalco y reconquistar Texcoco para Nezahualcóyotl. Así que la Triple Alianza se inició durante los últimos años de la guerra contra Azcapotzalco como resultado de una alianza militar
bajo el liderazgo de México Tenochtitlan, que junto con Texcoco enfrentó al poderío tepaneca. Con esta alianza se enfrentó y venció a Azcapotzalco, y ya una vez vencido Azcapotzalco se incorpora, estos tepanecas no quedan erradicados, sino que se les va a incorporar en un tercer centro que va a ser Tlacopan o hispanizado Tacuba. En ese mismo año de 1431, Totoquihuatzli, nieto de Tezosomo, que había traído a los tepanecas de Tlacopan al bando aliado, recibió como recompensa el reconocimiento de Tlatoani de Tacuba, o Tacuba. La Triple Alianza surgió oficialmente después de que los tepanecas de Azcapotzalco fueron vencidos. Para la tradición texcocana, Netzahualcoyo propuso incorporar a Tacuba como una nueva cabecera de los tepanecas, y así es como tenemos que el orden político de la Cuenca de México va a tener tres instancias fundamentales: Texcoco, Tenochtitlán y Tacuba, siendo la de menor relevancia o de menor jerarquía Tacuba. Basándonos en la versión que ofrece Fray Juan de Torquemada, indica que bajo el nuevo régimen de México Tenochtitlan se mantuvo al inicio una superioridad de Texcoco y luego se fue dando más la de Tenochtitlan, dejando finalmente a Tlacopa en la menor de ellas. Quienes así deseen tener una mejor visión de este momento de la consolidación de la Triple Alianza, recomiendo mucho el texto de Clementina Babcock, La conformación de la última Triple Alianza Cuenca de México. La encuentran ahí en internet. Es un texto bastante bien documentado y que les puede ayudar mucho a entender este momento de la Triple Alianza. Vean ustedes, aquí tengo una cita de Fernando de Alba Iztlizochitl. Narra que se acordó el ingreso de Tacuba o Tlacopan a la alianza y la jerarquía que tenía. Lo voy a leer. Y al cabo de algunos años fue acordado entre Nezahualcóyotl y Ixcohuatzin que el pueblo de Tlacopan se hiciese señor, que fuese en lugar de Maztla, señor que fue de Azcapotzalco, lo cual se hizo nombrando por señor de los tepanecas a Totoquihuatzli, de manera que el señor de Texcoco y el de México fueron iguales en el señorío, y el señor de Tlacopan no fue tanto como cada uno de ellos. Aquí he preparado para ustedes un mapa. Si algunos colegas no conocen la Cuenca de México en los términos de cómo estaba en el siglo XVI, me van a disculpar porque le he puesto un tanto invertida. Estoy teniendo hacia la parte superior no el norte, sino el poniente, y estamos resaltando Tacuba al norte, Tenochtitlán al centro y Texcoco más abajo. Tacuba quedó un poco movida en esta ilustración, sería más a la izquierda y en la costa, y si me lo permiten en un segundo arreglamos este asunto. Ya está, disculpen ustedes, se había movido con el cambio de formato de resolución de la pantalla. Bueno, ahí lo tienen ustedes, y resulta interesante en los términos de lo que ahora tenemos, que son estos 500 años, recordar un poco el antecedente y una hipótesis que quiero poner a su consideración. Veamos este mapa también de Tomás Filchinger, es la Ciudad de México, Tenochtitlan, Tlatelolco, y tenemos algunos puntos de interés con el número 1, Tenochtitlán, con el número 2, Tlatelolco, con la letra T, Tacuba, con la letra P, Popotla. Y vamos a tener en la línea roja la calzada México-Tacuba, por la que Cortés parte huyendo la noche triste. Ahí están las acequias que va a ir cruzando, y es interesante por qué Cortés, es lo que quiero compartir con ustedes, ya que el tema es la ruptura de la Triple Alianza. Yo creo que era muy endeble en alguna forma,
y que Cortés decide salir por Tacuba porque le va a ser más fácil. No al norte, por Tlatelolco, pues yo creo que los tlatelolcas hubieran ofrecido gran resistencia para haber querido salir ya fuera al rumbo de Tepeyac o al rumbo de Tizayuca. Esto me lleva a pensar que la ruta escogida por Cortés para salir por Tacuba era porque la alianza otomí era definitiva. Aquí tienen ustedes más o menos el itinerario que considero tenemos para la noche triste. Salen del Palacio de Axayacal el 30 de junio, antes de la medianoche, y van a llegar a Popotla al amanecer, y está muy cerca, 5.5 kilómetros de distancia. Y si hablamos de Tacuba, eh, pues está a 7 kilómetros. Caminando nos tomaría un par de horas llegar del centro de la Ciudad de México, donde estaba el Templo Mayor, a Tacuba. Les toma muchas horas si consideramos que es la medianoche para el amanecer. Y voy apuntando esto para redondear la idea que deseo compartir. Ahí tienen ustedes la magnífica obra plástica de Diego Rivera, La gran ciudad de Tenochtitlán, de 1945, con el número 1 el Templo Mayor, con el número 2 el Palacio de Axayacal y 3 la calzada México-Tacuba, que en la imagen de la izquierda, en un estudio de Ignacio Alcocer, nos presenta cómo pudo haber sido, teniendo el acueducto con dos caños fundamentales al centro y con algunos puentes que tenían que salvar las acequias. Estudios arqueológicos más recientes nos llevan a pensar que tenía 20 metros de ancho, quitando los acueductos, pues como darán cuenta ustedes que el paso es un tanto reducido para las tropas de Cortés, estas tropas europeas que parten en la noche huyendo de México Tenochtitlan. Sin duda la mejor representación es la que tengo justamente a mis espaldas animada y que aquí está en fijo, es el lienzo de Tlaxcala, página 18, justamente donde se aprecia la columna militar de Cortés y sus aliados que están siendo flanqueados por los mexicas al ir transitando justamente por la calzada México-Tacuba. Aquí se representa el momento más álgido para los europeos y sus aliados indígenas, en el cruce de la acequia tolteca o Tlaltecayocan, donde actualmente está la Alameda, ahí en la Ciudad de México. Hay un monumento que se le llama Blasón de la Conquista en memoria de las bajas que van a tener los españoles, los europeos y sus aliados que mueren en este lugar. Hoy es la esquina de Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma. Justamente ahí la arqueología mexicana recientemente ha trabajado, porque de verdad el hallazgo fue fortuito por un trabajador que estaba en la cimentación de las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se levantan en esa parte, frente a la Alameda. Encontraron esta pieza de oro, ¿no? Un tajo de oro, y en la imagen izquierda del Códice Florentino, el hombre que lleva la espada, que aquí lo ven, lo estoy señalando, lleva un tajo de oro al parecer. Algunos autores consideran que si Cortés pudo escapar esa noche fue porque había codicia y desorden en los mexicas. Yo no lo creo. Yo creo que hay una ruptura en la Triple Alianza y que esta ruptura permite que los texcocanos estén atacando por un flanco, lo voy a mostrar ahorita con una fuente histórica, y que los estén esperando ya en Tacuba sus aliados otomís, y tal vez con resentimiento algunos tepanecas. Vuelvo a decirlo, es una hipótesis que quiero compartir y poner a sus comentarios al respecto. Es célebre entonces en esta ruta, en esta fuga nocturna, que le toca al amanecer llegar al célebre árbol de la noche triste. El año pasado estuvimos ahí, en el año 2020, y todavía tenía letreros que decía que pues era la noche triste, y empieza en ese 2020 a tomar más ánimo la palabra de la noche victoriosa.
Vean ustedes cómo se conmemora hace unos cuantos días. Estuvimos hace unas semanas ahí. Tonali, Inotoca, es Chicoño Solocopli, el que lleva la lanza aquí en Popoclan, del Calpuli, Calio Somaki Popoclan. Estamos conmemorando los 501 años de aquella noche victoriosa en la que los mexicas vencen a los españoles. Permiso a los guardianes, a las energías del Grupo Oriente para llevar a cabo esta ceremonia recordando a nuestro pueblo Anahuaca, la noche victoriosa. Tenemos permiso para iniciar esta ceremonia con canto y danza. ¡Oh, Dios! Bueno, como ustedes pueden ver, hay una memoria histórica muy arraigada. Estuvimos ahí hace 13 días, 14 días, y fue muy emotivo ver cómo hay una reinterpretación de la historia, una asimilación que a veces parece con algunos adjetivos que no nos pueden parecer muy acordes con la historia, que en verdad, en sentido estricto, pero bueno, así es el sentir y ahora estas ceremonias que se realizan. Justamente creo que Cortés llega ahí ya una vez más tranquilo en los términos de que el asedio sobre la calzada ha terminado y se encuentran en tierra firme, o sea, no son tan vulnerables en sus flancos como lo son en la calzada, que estando ya en tierra adentro. Y Popotla es justamente tierra adentro. A 500 años de la mayor derrota militar sufrida por el ejército español en la colonización de América, parece que es lo que tenemos aquí enfrente. Voy a dejar una liga al final sobre el libro que recientemente publiqué, Cocotzi, Nuestra Ciudad de los Remedios, porque justamente en la página 67 y 68 planteo qué está pasando en Tacuba en este momento. Me voy al primer subrayado del lado izquierdo. En la mañana y durante todo el día del 1 de junio de 1520, los aztecas hostigaron a los españoles con ánimo reducido. De haberse organizado, los hubieran aniquilado en Tacuba. La página de la derecha. Esta conducta relajada sirvió a los españoles para reagruparse en Tacuba. Aunque era ciudad aliada de Tenochtitlán, su población no presentó combate durante las primeras horas del 1 de julio, refiere Hernán Cortés. Y llegado a la dicha ciudad de Tacuba, hallé toda la gente remolinada en una plaza que no sabían dónde ir, a los cuales yo di prisa que se saliesen del campo antes que recreciese o se reagrupara más gente en la dicha ciudad y tomasen las azoteas, porque nos harían desde ellas muchos daños. Los que llevaban la delantera dijeron que no sabía por dónde ir. Entonces parece que no les presentan presentan batalla, pero sabemos que hacia el mediodía sí, y tenemos identificado el lugar, lo pueden leer, es el famoso Cerrito de Tacuba, actualmente en las calles del Lago Huija y Avenida Marina Nacional, y también ahí es más o menos donde se ha identificado que pudiera estar. Aquí tenemos en el mapa de Uppsala la ruta seguida por Cortés. En el número 1 pueden ver ustedes a Tacuba, y el número 2 ya será el río de los Remedios para llegar finalmente a Tocapulco o Los Remedios y luego seguir su ruta hacia el norte para Tlalnepantla. Al final de cuentas, este territorio
el territorio que estoy mostrando en este mapa es territorio bajo el señorío de Tacuba. Hemos hecho estudios ya más topográficos para pensar cuál fue la ruta, no voy a distraerme en ello, más que decirles que sí efectivamente llega a Naucalpan, y en Naucalpan, en lo que es la cima del Cerro de los Remedios, así nombrado hoy en día, va a recibir el apoyo de los otomíes de Tlanepantla y de Naucalpan. Y esto nos lleva entonces a la pregunta de por qué no salió por el norte. Bueno, había yo comentado, ya lo comenta Contla y también Don Hugo, que la distribución de los tributos y la jerarquía de Tacuba no era tan amplia, y aquí lo tenemos en esta imagen, es la Triple Alianza como se presenta en el Códice Osuna, y vemos que si lo dividiéramos en sextos, pues la mitad se queda a Tenochtitlán, 2 sextos Texcoco, y Tacuba pues le tocaba lo menos. O sea que no podemos más que suponer que la discordia empezó a hacer su trabajo ahí entre los señoríos. Por eso marco ahí esta separación, y había yo comentado que era una estructura un tanto inestable. Cabe decir que las alianzas son comunes en Mesoamérica y tenemos ejemplos desde la península de Yucatán con los mayas, el altiplano y los tarascos, por decir solamente algunos casos, y no voy a ahondar más en ello, más que comentarlo así brevemente, que era una estructura de alianzas que era común en Mesoamérica. Había yo comentado que Texcoco tenía el templo mayor, como ya también lo comentó Contla, y pues que de Tacuba tenemos poco, y aquí justamente de que no tenemos de Tacuba es donde me quedé. Me quedé en el mapa de Popotla, que es un documento del siglo XVI, y aquí tenemos la iglesia de San Gabriel, que hoy es la iglesia principal de Tacuba, y miren ustedes, aquí estoy señalando un Zompantli. Entonces eso me lleva a pensar que había una estructura más importante arquitectónicamente hablando de lo que tenemos. O sea, Tacuba, podemos decir, fue totalmente arrasada y nos queda poco. Entonces tienen ahí ustedes el mapa de Popotla, se ven algunas estructuras militares y complejas, y es un texto justamente que va a estar litigando sobre cuestiones de tierras en el siglo XVI. Lo muestro simplemente para ilustrar que había un Zompantli muy cerca de la iglesia de San Gabriel. Había yo comentado que quien me ilustra mucho para hablar de esto, de esta fractura o de esta fisura, y lo comenté mucho con Alejandro Contla, ahora que tuve el gusto de estar preparando el documental que estamos para Canal 22 y donde también compartimos con Don Hugo Castro y con Salvador Rueda experiencias, donde gentilmente nos han obsequiado sus comentarios. Bueno, tenemos ahí en esta página justamente una parte interesante. La marco, viéndose Cortés con el agua en la garganta, como dicen, afligido y que no tenía otro socorro debajo del cielo que el de Don Fernando. Es Ixtlilxóchitl la que se está haciendo referencia, que va a ser el nombre que va a tener ya una vez bautizado. Ahorita voy a mostrar una imagen de su bautizo porque creo que es fundamental para entender las alianzas ahora que se va a dar con los europeos. Entonces parece que lo que estamos viendo es, lo decía ayer el maestro Eduardo Corona, que tuve la oportunidad de compartir micrófonos para Radio INA. Él ya apunta que es una revolución más que una conquista, es una guerra interna, interétnica, y las alianzas. Por eso yo mostraba hace un momento el Códice Osuna con esa bandera tenochca o mexica, si ustedes quieren, conquistando la Florida. O sea, parece que hoy tenemos más frustración en buscar culpas que las que tenían en el siglo XVI. Entonces, bueno, aquí don Fernando ya bautizado dice, el cual era tan grande que cuando él estaba en el mayor fuego de la guerra, o sea, contra los mexicas, esto es 1519, Cortado le socorría con picar. Picar son ataques ligeros a los mexicanos por la parte de San Antón. De manera que lo hacía que acudiesen allí y dejasen de cargar a los del fuerte. Me imagino que se refiere al palacio de Axayácal, aunque esto
callan los españoles, no sé por qué, yo sí sé por qué, y creo que lo pueden compartir conmigo, que es darse todo el mérito y dejarle poco a la gente de Texcoco en esta alianza. Sigue hablando más ahí de la noche triste y de luego de un poco de Otumba. No es el caso hoy, simplemente es mostrar cómo este texto nos habla, cómo Ixtlilxóchitl está apoyando con tropas y entrando al frente de batalla desde 1519. Cuando me di con mis alumnos, bueno, asesorados de tesis, que es Iraíz y Aarón, trabajar un poco, bueno, a cuál San Antón se refiere. Creemos que se refiere a San Antón Tomatlán, lo estamos viendo ahí en la imagen del mapa. Este mapa, ya les comenté, está un poco volteado, teniendo por preponderante Tenochtitlán en la parte superior y Texcoco en la inferior, y vemos entonces que si irrumpían lo tuvieron que hacer navalmente. Esto ya nos lleva a una serie de conjeturas a tratar de desarrollar en un futuro en más estudios. Esto de que Ixtlilxóchitl es un personaje fundamental, le agradezco a Salvador que me llevó ahí en el museo a ver esta pintura extraordinaria que es de grandes dimensiones, pues justamente es el bautizo de Ixtlilxóchitl y es un bautizo pues de alguna manera suntuoso y muy importante. Lo ven como un aliado muy cercano. Yo hasta me atrevería a decir que entre ellos tal vez en ese momento se verían como casi iguales. Es más, la fuerza militar de hombres y de personas es la que tiene Ixtlilxóchitl y con la cual aporta. Había hablado apresuradamente para ir sustentando esta idea de cómo la alianza con Cortés va a perdurar y viene siendo tan importante como lo tenemos en la rueda calendárica azteca de Bobán. Aquí el punto es que la cuestión política se asienta en una rueda calendárica cosmogónica. Y es me estaba probando si funcionaba el teléfono. Y es un quincunce. Fíjense nada más qué cosa tan interesante. Es una cosmovisión que incorpora estas alianzas políticas. Claro, es un documento de 1545, ahí lo vemos el documento en original, pero aquí lo estamos viendo ya en un dibujo y es en la parte superior izquierda en este cuadrante donde vemos a Cortés justamente en los diálogos que va a tener con la descendencia de Ixtlilxóchitl. Ya había yo comentado cómo el Códice Osuna nos muestra, vean ustedes estas tropas, qué interesante, porque ya van con sus rodelas, con sus espadas, con sus tocados y el caballo, y vean la bandera, es la Florida, y si lo acercamos un poco más podemos ver ahí Mexica Tenochtitlan. Y vean ustedes ya más acercado la imagen del abanderado. O sea, sí es cierto, como dice Alejandro, son estos mercenarios, pero qué interesante que ahora estas tropas porten ya bandera. Esto me parece, el hecho de la bandera con el águila sobre el nopal para 1500, la primera mitad del siglo XVI, me parece extraordinaria y un hecho que debemos de ir analizando. Aquí estamos ya trabajando en las representaciones de la batalla, de lo que sería la batalla naval de México, bueno, el asedio a Tenochtitlán y Tlatelolco. Es una ilustración que estoy trabajando para el documental ya comentado, que estamos preparando y que con gusto compartiremos con ustedes si es que terminamos la producción el 13 de agosto, conmemorando el final del asedio. Y vean ustedes cómo estamos pensando que eran estos bergantines, que no es la versión bergantín que va a ser posterior de la nave transoceánica o transatlántica, sino que es una versión más ligera que se basa más en los navíos romanos y egipcios de remo, donde los hombres iban semi-hincados. Bueno, es importante poner esto porque Cortés y sus hombres, tiempo después de recuperarse Tlaxcala, inician la conquista de México Tenochtitlán y se detienen en Texcoco y desde ahí planearon el ataque. Se fueron por Cuautitlán hasta Tacuba y allí se dividieron en varios grupos para rodear la ciudad.
Pedro de Alvarado se fue por el camino de Tacuba a Tlatelolco y Hernán Cortés por el camino que va de Coyoacán a México. Así se dieron las primeras batallas en Onoalco y en Acachinanco, y los mexicas resistieron muy bien durante tiempo los ataques en un asedio que duró casi 80 días. Vean ustedes otro aspecto de cómo imaginamos que sería esa navegación con las imágenes de los edificios que después serían tristemente arrasados. Bueno, no les fue tan bien a la gente de Tacuba después de la conquista, y no crean que necesariamente por los españoles, no lo crean. Miren ustedes, desde el siglo XVI se denuncia un trato injusto tanto de españoles como de la nobleza indígena descendiente de Moctezuma, el caso de doña Isabel, que había heredado las tierras de Tacuba. Don Antonio Cortés Totoquihuatzli es un personaje destacado por sus cartas a Carlos V, que desde el año de 1552 reclamaba derechos de propiedad porque su padre auxilió a las tropas de Hernán Cortés. Ah, caray, ¿las auxilió? Vean estas alianzas. Denuncia los malos tratos de la descendencia de Moctezuma con los indígenas de su jurisdicción y notificaba al rey de los abusos de los españoles hacia los tributarios de Tacuba. Esta situación paupérrima de la población de Tacuba va a ser también manifiesta en otros documentos, pero Tacuba tenía una importancia relevante. Vean ustedes esta ilustración que corresponde a los molinos de azúcar. Es un mapa un poco posterior a la cita que comenté, este es de 1587, y forma parte de un expediente para solicitar una salida de agua para los canales y de unos litigios que ahí tienen. ¿Por qué me detengo en él? Porque vean, este es el glifo, estoy marcando aquí el glifo. Es que ya no puedo sacar la función de señalar, no me quedan las brochas. Es que quería yo señalar más cómo se muestra ahora Tacuba como un altépetl, su cerro y su toponímico que está justamente con estas plantas que yo había hablado al inicio. ¿Por qué me detengo en él? Porque este es Tenochtitlán aquí abajo. Apenas aquí logran ver, por eso quería amplificarlo, el nopal. Vean ustedes el nopal, aquí está, y Tenochtitlán de menor tamaño que Tacuba. Sorprende esta iconografía de 1587. Vamos a tener más documentos virreinales, como el libro de inventarios de la iglesia de Tacuba, de 1767, que nos están presentando el río de los Remedios, el río San Joaquín, y toda esta zona que va a ser muy relevante. Y tenemos con los reclamos que había yo comentado hace un momento, los reclamos en el testamento de don Antonio Cortés Totoquiatztli de 1574. Va a ser un curato muy importante, el de Tacuba en el virreinato. Y ya nada más para cerrar, con lo cual cierro con esta cita que me parece desgarradora. Ilustrísimo señor, el cura de Tacuba, a los pies de vuestra ilustrísima, o algo así es la abreviatura, y con el respeto debido, estrechando de la obligación de su cargo, hace presente a su superioridad que en las haciendas comprendidas en esta su parroquia, recuerden, estoy hablando de Tacuba, en ciertos tiempos del año hacen un gran acopio de indios otomites de distintos pueblos para su siembra y cosecha, tratándolos con la mayor impiedad, pues los alojan en los corredores de las casas, en las eras, y no pocas veces los dejan al desabrigo del campo, agregándose a esto su desnudez, su desdicha y su abandono. Con facilidad se enferman y se mueren sin socorro de los amos. Con este motivo son muy frecuentes las confesiones de esta miserable gente, y siendo esta de mexicanos, no hay modo de socorrerlos a satisfacción. Al mismo tiempo son innumerables los otomíes, que he enterrado, y si han sido abandonados en vida de los hacendados que los traen de sus casas y pueblos, mas los han abandonado en muerte, pues tienen la arrogancia de decir que no dan ni medio real para sus entierros. Tacuba,
1786. Gracias por el favor de su atención. De mi pueblo que estuvo tributando a Tlacopan, y qué es lo que tributaba, sobre todo que me interesa saber que ahorita no he encontrado. Muchísimas gracias y felicidades por la plática. Pues no le escuché nada porque se le cortó, Paco, toda tu pregunta se cortó por una mala señal de internet y fue toda pues cortada, pero creo que hablabas de tributarios. Mandé ahí por el chat el libro de Emma Pérez Rocha. Ahí te vienen los tributarios, lo que daban y todo. Es el mejor estudio extraordinario sin duda de las tributaciones de Tacuba, y quiero decirte que hay muy pocos estudios sobre la región, muy pocos. Este libro tal vez te ayude y no sé si Alejandro tenga algo más. Pregunta por qué Tlacopan no es una etnia originaria. No, es multiétnica. Tlacopan es, Tacuba es tepaneca, es otomí. Entonces, estamos hablando de un altepel, de un lugar en el cual confluyen varias etnias, no de un lugar étnico en particular. Soy Ángel Lanche, miembro de esta honorable sociedad en su correspondiente de Acapulco, Guerrero, y externo, mi pregunta, no hace mucho leí un libro que me obsequiaron precisamente de el lenguaje jurídico en la conquista de un italiano, Luigi Nuzzo, en donde presentaba perfectamente pues esta estructura política en la que estaba conformada esta gran civilización, esta gran ciudad de Tenochtitlan, y preguntarle al doctor Montero, preguntarle cómo puede usted desde un punto de vista, no sé, antropológico, sociológico, comparar esta organización en la que política, cultural, cívica, en la que en esos entonces nuestras comunidades autóctonas se encontraban en comparación a cómo pues, hoy en día es la cultura, la organización y la política mexicana en este sentido. Cabe mencionar en esta pregunta, doctor, que evidentemente estas civilizaciones forman, inclusive se formaron con anterioridad a Norteamérica, a los Estados Unidos, en donde presentaban una pues organización prácticamente similar, una federación, una serie de colonias que se unieron. Pero aquí en lo que usted nos narró, pues prácticamente esta unión se rompió por las cuestiones que usted nos comentó. Sin embargo, yo rescato la organización muy pues estricta, excelente que tenían este pueblo indígena. ¿Cómo sociológicamente nos ve actualmente a los mexicanos respecto de nuestros antepasados? Muchas gracias, es cuanto. Gracias, estimado Ángel. Cada sociedad escribe la historia y hay que volverla a releer. Entender las alianzas no va a ser igual como se entienden en aquel entonces, en el virreinato o actualmente. Sin embargo, son instancias que responden a necesidades políticas inmediatas. Las alianzas en Mesoamérica están muy bien documentadas. Te podemos mandar a través de Don Hugo de la Sociedad bibliografía, hay trabajos que nos van hablando de cómo se van conformando estas alianzas. Pero como cualquier alianza, tanto en estados, en comunidades, hasta en bandas, me refiero a grupos menos organizados, está a partir de una necesidad. No tienen que ser jurídicamente estables ni tienen que ser honorablemente trascendentes. Responden a una necesidad instantánea para resolver una problemática que tiene que ser
resuelta. En el caso de la Triple Alianza, una vez que ya no está ahí Azcapotzalco, que estos tepanecas quedan debilitados, pues obviamente si tú tienes la cuenca, pues requieres del otro lado lacustre. Si Texcoco te da la franja este, pues al oeste, ¿qué tienes? Pues tienes Tacuba y Tepanecas. ¿Y qué puedes hacer? Pues un nuevo señorío, pero que no sea el anterior, pero con el cual tengas consolidado todo tu frente económico, militar, tributario, de ahí hacia Toluca. Entonces, estas alianzas van siendo justamente para responder. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna forma me gustaría, Ángel, y las personas que nos escuchan, que estén pensando que los mexicas se aventaron contra los tepanecas de Azcapotzalco, contra los de Xochimilco, contra los de Chalco, contra los de Tlatelolco. Entonces, si ahora andas en la ciudad y piensas la distancia que hay de Tacuba a Azcapotzalco, ni la sientes, ¿no? Sobre todo si vas por el circuito interior. Entonces, hay que pensarlo en ese tiempo de atrás, donde son grupos que están en conflicto por garantizar los asentamientos, por garantizar los excedentes económicos y que van a responder momentáneamente y que de repente se pelean y que tienen disputas, ¿no? Es interesante pensar la disputa entre Tlatelolco y Tenochtitlán y luego verlos valerosamente enfrentados en la defensa en 1521, ¿no? Y también nos resulta difícil pensarlos enemistados, los mexicas, los tenochas, con los de Azcapotzalco y luego verlos más cercanos, ¿no? La alianza responde a intereses y estos intereses se van generando por todas las variables económicas y políticas y van a estar vigentes en tanto compartes una necesidad. Una vez que ésta desaparece, la alianza no tiene razón de existir. Ese es mi comentario, Ángel. Sí, bueno, no siempre. Desde que leía a Fernando de Alba Istizóchil, yo soy un lego en estos tópicos, un mero aficionado, me daba la impresión, claro, es una relación dirigida a Fernando III, ¿verdad? Y él dice que en realidad fueron sus ancestros los que conquistaron el Anáhuac para el rey de España, y por lo tanto, pues, le pide al rey ahora sí que se porte bien con él. No lo dice textualmente, pero casi dice que se sirvió de un capitancito que era Hernán Cortés de sus ancestros. Y eso me llama mucho la atención porque me obliga a replantearme lo que usted acaba de exponer, doctor Arturo Montero, porque no es del siglo XVII lo que usted acaba de exponer. Expuso un documento del siglo XVI, de las primeras décadas, en este mismo tenor, diciendo nosotros fuimos los que hicimos esta conquista. Eso ya no es una mera actitud oportunista de alguien que quiere extraer ventajas de la corona, quiere decir que es una mentalidad que viene, que es una concepción del mundo, que viene pues desde los orígenes mismos de la conquista, y ahora sí que eso nos obliga a replantearnos todo, ¿no? Sí, estimado Alberto, y cuando te muestre los documentos de Coacachula, donde tropas aliadas indígenas europeas se van a la conquista de Guatemala, híjoles, pues ya tenemos una deuda militar con Guatemala, ya la tenemos con la Florida, ¿no? Y los dos son tempranos, son siglo XVI, son mediados del siglo XVI. Yo creo que lo que estamos viendo que se está construyendo más en la ideología europea es lo que se va a formar posteriormente como la Pax Hispánica de Felipe III, que va a ser una idea de hacer la guerra, conquistar, llevar la visión cristiana y entonces apropiarse de territorios y de formas y estabilizar formas de comercio. Es un poco complejo para este momento y esta respuesta, pero sí, lo importante, Alberto, que me gustaría señalar es que estamos justamente en este momento, a medio milenio, gracias a la entrega de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con don Hugo y todos los que le acompañan en la administración de esta sociedad, en que volvamos a tener una reflexión y volvamos a tener una lectura histórica, ya sin adjetivos, ya sin maniqueos de buenos y malos, sino adentrándonos a tratar de ver qué es lo que está sucediendo. Y con esto cerraría, Alberto, sentirnos herederos de un crisol,
sentirnos ya no los hijos de esa madre violada o de esos indígenas vulnerables. Los mexicas eran los mexicas, ¿no? Y si vamos a estar pensando que una señora en la noche es la que grita para que salgan todos de la guarnición, para que no se escapen los españoles, pues me apena por las tropas mexicanas que se echaron un sueñito y dejaron la guerra, ¿no? No, creo que tenemos que releer, tomar las leyendas, que es la de Puente de Alvarado, que La Noche Triste, son muy ricas en el imaginario popular, y también ofrecer una visión más crítica para aceptarnos como lo que somos, lo nuevo. Tenemos parte de variedades genéticas como la gente de color, como los árabes. Decía por ahí Hugo, cuando lo entrevistamos para Canal 22, que cuántos nos vienen de Europa, sefarditas, gente de muchas partes de Italia y de Francia. Entonces creo que más que tristeza debemos de regocijarnos y pensar que somos hijos de un parto telúrico que es la guerra, que no podía ser otro más que portentoso para ser lo que hoy somos. Y para último, pues yo no le juro a la bandera de España, sino le juro una bandera que es más mía y que llevo con orgullo en los colores que tengo en esta venera. Somos México, y en ello nos enorgullecemos con nuestros antecedentes.